Bien, comenzamos ya con la clase de hoy, 27. Empezamos explicando sobre los polímetros o llamados multímetros, que multi viene de varios, ya metros es medición, entonces ese instrumento, por ende, puede realizar varias mediciones, ¿ya? Repito una vez más, eh, multi significa, ya multi-poli significa varios, ya varios. Entonces metro significa medición. Y resumiendo, uniendo, pues significa varias mediciones. Ya, y ese instrumento llamado polímetro digital convencional, en este caso que voy mostrando, ya inicialmente tiene un tablero de display, ¿no? Un tablero digital. Posteriormente tiene un power para apagado y encendido, ¿ya? Y les voy a mostrar breve, lo más rápido posible voy a pasar esta parte. Bien, aquí yo les muestro, caballeros, sobre el interruptor del encendido y el apagado, cada uno tiene su power. O si no, dice aquí en mi caso, auto off, power on off. Ya, eso ya la mayoría me imagino que tiene conocimiento, off, apagado y on, encendido, ¿ya? Y posteriormente tiene lo que es el selector, ¿ya? Esto es el famoso selector, ¿bien? Para poder ir seleccionando varias medidas. Entonces hay, como les decía, varias medidas en las cuales tiene un significado, tiene unos rangos de parámetros de medición, donde dice, por ejemplo, esto, ¿qué significa eso? Eh, Corriente directa puede medir voltios. BCD dice, B significa voltios, ¿ya? Voltios, que es una tensión. C significa corriente y D significa directa. Corriente directa o a la vez corriente continua también, ¿ya? Corriente continua o corriente directa, ¿ya? Para medir voltios. Ahora, por otro lado, tengo OHM, que significa ohmios. Eso sirve para medir la resistencia en ohmios. Esto es su significado de ohmios, ¿ya? La expresión gráfica, eso es de ohmios. Y esta partecita que ven una flechita y con una línea, ya eso es una representación gráfica de diodos. Eso sirve para medir continuidad. Ya sirve para medir continuidad. Aquí el mío también tiene, ya aquí abajo está, ¿no? En esta parte. Entonces también tiene para medir lo que es la continuidad. Posteriormente, aquí indica CA, ¿no? AA, luego C. Eso significa ya corriente de amperios alterna, ¿ya? A significa alterna, el otro A significa amperios y el C significa corriente. Entonces, eso, seleccionar a ese rango cuando deseas medir la intensidad de corriente, pero en este caso alterna. Ya eso utilizas, ese rango utilizas para medir esa medida. Luego aquí está otro rango de medición, BAC. ¿Qué significa el BAC? B significa voltios, que es una tensión. A significa amperios, ¿ya? Alterna, y el C significa corriente. Entonces, corriente alterna, ¿no? Ya sirve para medir tensión de corrientes alternas. Bien. Ahora, este otro significa ADC, dice, corrientes directas. Entonces, eso sirve para medir lo que es amperios. Sirve para medir intensidad. Intensidad, que su unidad de expresión es amperios. Entonces, sirve para medir intensidad de corriente directa. ¿Ya? Intensidad de corrientes directas. Los que más utilizamos
En el campo automotriz son estas. Lo que les voy a medir, lo que les voy a mostrar. Esta parte que estoy marcando con azul, que son, sí que sirve para medir resistencias. En los vehículos, sobre todo, más utilizamos esto para medir la intensidad de corrientes continuas o corrientes directas. Y también utilizamos esto para medir el voltaje de corrientes directas, ¿ya? Entonces, esos tres. Ese estrés se denomina ley de Ohm, ¿ya? Ley de Ohm. OH, M, ¿ya? Ley de Ohm. Entonces, sobre todo en el campo automotriz, bastante uno tiene que dominar. Bien, pasamos. Si tienen alguna consulta o pregunta, van a levantar la mano, ¿ya? Bien. Ahora voy a ir mostrándoles lo que son los pines de conexión. En este caso yo lo tengo aquí los pines de conexión. Ya va a venir un color rojo y un color negro. Ya en la clase anterior ya hemos ido hablando bastante. Bien, en este caso el primero es un color rojo. Fíjense, es un borne de color rojo. Ya, y eso sirve para qué, dice, para medir B de voltios y ohmios, resistencia. Entonces, con eso, con ese pin puedo medir voltaje y resistencia. Ya, eso significa. Ahora pasamos al siguiente. Ya, ahora sí. Ahora eso es com. Ese com, caballero, significa común. Aquí el mío también tiene com. Significa común, en ese caso sería masa, ¿no? Masa o tierra. Ahora aquí les voy mostrando M minúscula y A mayúscula, miliamperios. ¿Ya? Ahora esto, la medición máxima hasta 10 amperios. En el caso mío, como es un instrumento más grande, entonces sirve para medir hasta 20 amperios. Pasamos. Y básicamente se puede realizar unas mediciones que podemos ver, ¿ya? Son otras mediciones. Ya, como por ejemplo, mide la frecuencia, sirve para medir la frecuencia. En este caso, ya sirve como osciloscopio. Ya, con osciloscopio, esos son los instrumentos profesionales para medir la frecuencia. Puede medir temperatura, ya temperatura. Puede medir las revoluciones por minuto, RPMs, y el ciclo de trabajo, ya. Algunos instrumentos bien avanzados. Entonces, continuamos. Frecuencias para la medición y entre otras, ¿no? La resistencia o la más alta. Ya me voy a ir directamente al grano, donde más nos interesa. Reanudar grabación. Bien. Vamos a ir hablando ahora, dando unos ejemplos sobre medición con el ohmiómetro. Tengo acá una batería, fíjense, tengo el multitester, voy a realizar un control de resistencia. Bien. La aplicación del multitester. Entonces, lo primero que hago es desconectar ya el foquito y realizo las conexiones con negativo y positivo. Ya positivo donde tiene que ir, negativo donde tiene que ir, ¿no? Y luego el resultado me va a ir marcando. En ese caso yo estoy haciendo o estoy realizando una medición de resistencia. Ahora el voltímetro, vamos a realizar una medición, en este caso, eh, el voltaje, ya en corriente directa, ya voltaje en corriente directa. Continuamos, hago una desconexión, selecciono ahora, conecto el positivo y el negativo y estoy midiendo amperios. Estoy midiendo la cantidad de electrones que circula a través de ese cable para encender ese foco. ¿Ya? Entonces, eso es la manera para poder ir midiendo lo que es la intensidad. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, la electrónica, ya en inyección electrónica, algo hemos ido llevando lo que es la de las resistencias, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, ¿ya? Tengo una resistencia.
Aquí de 4 kiloohmios y máximo 7 kiloohmios. De diferentes colores, amarillo, marrón, rojo, naranja y entre otras. Y cada color representa un número, ¿no? Entonces, para medir la resistencia, lo que se debe hacer es conectar con el positivo y con el negativo a un principio al otro principio y seleccionar lo que es el rango en resistencias, no siempre superior al que deseo medir, ¿no? Superior siempre al que deseo medir. Y por otra manera, igual puedo realizar unos cálculos como les he enseñado eh, en su módulo correspondiente, realizar estos cálculos según a los colores, ¿no es cierto? Ya, vamos a ir continuando. Quiero llegar a ley de Ohm. Ya. Ahora aquí es para verificar lo que es el estado de la batería, que lo cual ya en anterior clase ya hemos ido haciendo muchas prácticas. Ya verificar el estado de la batería es de esa manera, ¿no? El negativo donde corresponde, ya con el pin con, y el rojo seleccionar con el voltios y va conectado con el positivo. Y luego hay que seleccionar la corriente o la perilla del corriente a 20 voltios en este caso. He seleccionado a 20 voltios, ya a 20 voltios. 20 voltios es superior al voltaje de la batería. Ya, entonces siempre hay que escoger superior al que deseo medir, ¿no? Y aquí me marca en esta batería 12.32 voltios. Y esto es la resistencia. ¿Cuánto de resistencia tiene eh, este conector? En este caso, ya voy a medir intensidad, amperios. No, primero entonces debo posicionar el selector para obtener la lectura mayor o precisión. Entonces para eso conecto aquí el negativo, ya el negativo a la resistencia y luego interrumpo la conexión del otro lado del positivo y me marca 2.5 y desde luego debo medir lo que es la perilla. Aquí he medido lo que es la perilla donde está ADC, que significa amperios en corriente continua o corriente directa, ¿ya? Entonces, esta resistencia me mide 2.5 ohmios de resistencia. Ok, vamos a hacer otros ejemplos. Voy a medir en este caso un diodo. Ya esto es un diodo. Ya, y para lo que es el diodo, entonces cojo el símbolo del diodo. El símbolo del diodo y posteriormente realizo las conexiones correspondientes. Positivo, no importa si es viceversa, igual el resultado los va a arrojar lo mismo. Y el símbolo de un diodo o de continuidad siempre va a ser esta, fíjense. Eso es el símbolo de un diodo. Ya, esto es un símbolo de un diodo. Ya, vamos a ir continuando. Ahora voy a seleccionar el diodo otra vez. Con positivo, con negativo. Ok. Ahora aquí vamos a ir hablando bastante y posteriormente vamos a realizar unos par de ejercicios. Ya, primero les voy a explicar qué es voltaje, qué es resistencia y todo. Vamos a ir hablando de ley de Ohm, ¿ya? Aquí tengo el triángulo de ley de Ohm. Bien, en electricidad uno tiene que dominar para comprender la electricidad. Entonces, venimos acá. Este símbolo que ven aquí, este triángulo es una representación de ley de Ohm, lo más fácil que puede haber. Ya, lo más fácil que puede haber acá. Entonces, donde voltaje está arriba, la intensidad está abajo. Y ahí la resistencia está multiplicando a la intensidad. Intensidad por resistencia está, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se van a despejar? Primero les voy a enseñar a despejar esto. Ya sabemos muy bien que el voltaje es la tensión. La intensidad se mide en amperios.
Ya son los electrones que pasan a través de una resistencia. ¿Qué es resistencia? Resistencia son los obstáculos por donde atraviesan lo que es la resistencia. Y por eso aquí está mostrando, fíjense, esta persona es ohmios, es la resistencia el que está abarcando ahí, no es la resistencia. Por eso, como les digo, es el obstáculo para los amperios. Y los amperios es este muñequito que está pasando sobre ese cable. Ya, entonces, y los ohmios, ¿qué es lo que está haciendo? Los ohmios es un obstáculo, entonces, en este caso, en este caso, eh, la dificultad para atravesar ya los electrones. Bien, y ahora estos electrones ya pueden pasar diferentes cantidades de electrones. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje, fíjense, este muñequito es el que está empujando al otro muñequito que serían voltaje. Entonces, si ponemos a la aplicación de eso para comprender a ese gráfico, el voltaje está empujando al amperaje, no a la intensidad. Entonces, el voltaje va a ser la fuerza o la potencia con el que va, ya, con el que va los amperios. Mientras más veloces sean los amperios, a eso es el voltaje, la fuerza y la potencia, la tensión. Bien. Y los amperios básicamente son los electrones que pasan sobre una resistencia, sobre ese muñequito que está ahí abarcando, ¿no? Ya, vamos a ir ahora hablando sobre el despeje, ¿ya? Vamos a ir haciendo el despeje. Bien, tómenme atención, caballeros, en esta parte porque el siguiente examen que va a venir es de esto. Bien, continuamos. A ver, voy a borrar primero eso. Les voy a explicar de una manera muy sencilla realizar el despeje. Ya vamos a realizar los despejes. ¿Ya? Como en este caso, primero voy a despejar el voltaje. ¿Voltaje a qué va a ser igual? Voltaje es igual. El voltaje está arriba y abajo los dos están multiplicando, fíjense. I por R está, ¿no? Entonces anoto aquí I, ya, I por R, que es resistencia. Y aquí de esa manera yo ya tengo mi fórmula de voltaje, ¿no? Arriba está voltaje y abajo está I por R. Entonces los dos de abajo se multiplican. Ya eso es una manera muy sencilla para poder despejar. Ahora voy a despejar con otro color la intensidad. ¿Ya? ¿Cómo llegaría a ser intensidad? El despeje de intensidad. Puedo despejar la intensidad de la fórmula de voltaje que ya tengo. Ya puedo despejar de ahí igual. Ya el que multiplica pasa a dividir y el que divide pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Pero el modo más fácil es lo siguiente. Teniendo ustedes este triángulo de ley de Ohm, ¿ya? Como ven aquí la intensidad está abajo. ¿Y quién está arriba? El voltaje está arriba. Entonces, colocan voltaje arriba. Voltaje y abajo está la resistencia. Ya R. Entonces colocamos aquí R. Bien. Entonces, repito una vez más, si la intensidad, quiero despejar intensidad, arriba está el voltaje y abajo está R. Entonces, tal como está, copio. Voltaje arriba, R abajo. Entonces, eso es la fórmula ya de la intensidad. ¿Ya? Ahora, vamos a despejar R con otro color, voy a despejar con un color, a ver, verde. ¿Ya? Y aquí voy a ir marcando. Primero voy a borrar. Ya, escojo lápiz para poder ir dibujando. Ya, ahora sí. Entonces, voy a despejar R, caballeros. Entonces, encierro en círculo R, que es la resistencia. Bien, resistencia. Ahora, arriba está voltaje, B, y copio arriba B. ¿Ya? Copio arriba B.
y abajo está I. Entonces copio arriba, abajo I. Tal como está. Ya, aquí en la resistencia básicamente arriba está B y abajo está I. Entonces copio tal como está. ¿No? Eso es el mejor forma de poder despejar, caballeros. Hasta aquí, caballeros, ¿quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Voy a ir respondiendo dudas. Sería intensidad Ya, intensidad, vamos anotando la fórmula. igual Igual, voltaje sobre resistencia. ya como voltaje está arriba y abajo está resistencia, ¿ok? Resistencia. Ya. Ahora aquí voy a buscar voltaje. Y la pregunta dice, calcular la intensidad. Ya tenemos como incógnita la intensidad. Ya de Sí. corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia, dice ahí está. Resistencia vamos anotando, entonces vos igual. El resultado me vas a dictar vos. Abajo será entonces 10 ohmios. Ya, abajo donde está Sí, R, profe. 10 ohmios. Y Arriba, funciona, dice, arriba sería 30, con 30 una voltios. batería ya de potencia de 30 voltios. Arriba es 30 voltios. Ya, ¿cuál sería como 30 resultado? voltios. ¿Cuánto? 3. ¿Tres qué cosas? ¿Tres manzanas? ¿Tres peras? ¿Qué cosa? Sería su intensidad de 3 ohmios, profe. Ah, ¿Tres no. ohmios? No, 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 profe. Cuidado, De 3 cuidado. amperajes. De 3 amperios, no te olvides. Los Intensidad, amperios. Sí, intensidad 3 amperios. se mide en amperios. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cuánto es el cociente o los electrones que circulan en ese ejemplo? Es 3 amperios. Consume ya lo que es este juguete, ¿no? Que es una Una lavadora, lavadora. dice. ¿No? Ese lavadora consume 3 amperios, ¿no? Utilizando un voltaje, una potencia de 10, 30 volts. Ya, ok. Ahora ejercicio 2. ¿A quién, ¿A quién le he dicho? Es a Adali. Adali, active su audio. Sí, profe. Ya. Ahora con vos vamos a resolver acá. Bien. Me imagino que habrás analizado el ejercicio. Dice Adali, calcula el voltaje. Dice, primero entonces voy a despejar voltaje. Voltaje aquí es igual a Adali, dictame. Adali, Entre, ya, dije. calculo el voltaje entre dos puntos de circuito, resistencia, No, de nuevo, a ver. Voltaje aquí es igual. Despejámelo de este triángulo. entre, entre dos puntos de circuito. Como 2 puntos de circuito. De una plancha. No, lo que quiero es que me dictes la fórmula, no el problema. La fórmula de voltaje, A ver, despeja de este triángulo, como he enseñado, despejámelo del voltaje. resistencia sobre No, intensidad. no, cuando estaba explicando vos no estabas atendiendo, ¿no? Voltaje, como estos dos Intensidad. están abajo, estos dos multiplican. Sí, sí. Intensidad ¿Puedo, por profe? resistencia o resistencia por Intensidad, intensidad, me da lo mismo. Entonces digo, intensidad intensidad por sobre resistencia. resistencia. Por no es sobre. ¿Acaso resistencia está Por arriba? resistencia. No está arriba. Intensidad por En el mismo nivel están. resistencia. ¿Ya? Ah, sí, 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 Entonces profe. es voltaje, intensidad por resistencia. Ahora el problema dice, entre los dos puntos del circuito de una plancha, dice, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. ¿Amperios cuál es? Anoto ahora. Primero, ¿cuál anoto? Amperios, intensidad. 4 amperios, ¿no? Igual a
4 amperios. 4 amperios ¿por cuánto? Por 10 de resistencia. 10 ohmios. Ahora, ¿cuánto me va a dar de resultado? ¿Cuántos voltios es? ¿Ah? 40 voltios. 40 voltios, ¿no? 10 por 4, 40 40. voltios en ese ejercicio. 4 por 10, 40. Entonces, como resultado del ejemplo 2 es 40 voltios. Porque nos pide calcular 40 voltaje. voltios. Ya, entonces, continuamos. Es lo mismo, los ejercicios de Leo y de Ohm que se aplica a los foquitos, es lo mismo. Ya, la resistencia, ¿de dónde adquieres? Básicamente midiendo. De este farolcito mides la resistencia. Voltaje, ¿de dónde adquieres? Pues de la batería del vehículo, mides el voltaje y ahí tu incógnita sería intensidad. Calculas intensidad. O puede ser viceversa, ¿no? Ahí mismo va jugando. Ya, el que sigue era Toses. Toses. Pues 2.2 ohmios salió la resistencia, profe. Ya, 2.2. 2.2 ohmios. Ya, ok. Para que entiendan tus compañeros igual voy aquí a realizar yo. Resistencia va a ser lo siguiente. Resistencia es igual. Voltaje está arriba, fíjense. Como voltaje está arriba, entonces copio tal como está arriba. Y abajo está intensidad. Y abajo intensidad abajo. Y voltaje en este problema me dice, aquí está 11 voltios. 11 voltios. Y lo que es abajo, amperios, intensidad. Entonces, 11 dividido entre 5, me imagino que ha debido dar 2 puntos y picos. ¿2 puntos cuánto era? 2 Entonces, 2 puntos, ohmios. 2 puntos cuánto, pero 2 ohmios. 2 ohmios, no creo. 2.2. Ah, 2.2 ohmios. Y eso. Ya, 2.2 ohmios de resistencia tiene entonces en ese problema. ¿Ah? Ya, y por último vamos a calcular igual. Alguien está levantando la mano. Alejandro Soruco, Profe, buenas noches. Una consulta. ¿ya? En caso que, digamos, saldría en este ejercicio, digamos, en ejemplo 3, saldría, por ejemplo, 2.6, digamos, ¿Ya? 2 o 2,6. En decimales se puede redondear a 3 voltajes, digamos, porque ahorita está, o sea, de resistencia que queremos sacar, No, no se puede o directo se redondear al anota 3. Tal como está, se anota. 2.6, digamos. Sí, sí. Ya, eso No no era, puedes profe, redondear. Si gracias. lo redondeas, 3 va a ser hartísimo ya. Ya, eso era, profe. ¿Ya? Por último es Villalobos. Presente, profe. Ya, ahorita vamos a ir practicando. Dísteme la fórmula, por favor. Resistencia, profe. A ver, ¿qué? Determinar el valor de la resistencia, dice. ¿Resistencia a qué es igual? Resistencia a voltaje Ya, voltaje, ¿cuánto sería? ¿Cuánto anoto acá? 110 110, ¿ok? 110 voltios. Luego, por intensidad. por la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad aquí? ¿Cuánto pongo? 3 amperios. Ya, del ejercicio 4 es 3 amperios, ¿ok? Como resultado, la resistencia, ¿cuánto tengo? De ese circuito. Sería 330, profe. Ya, 330 amperios. Amperios. Ya, 330 amperios, ¿no? Son un par de ejercicios que estoy tratando de resolver. Luego, en base a esta fórmula y en base a este triángulo de ley de Ohm, se resuelve todos los circuitos. Ya, circuitos más complejos todavía. ¿Ok?
Entonces solo van a ser este 3. Alguien está levantando la mano. Edgar. Profe, si se encuentra la El, resistencia, ¿no tendría que dividirse 110 entre 3? eso mismo preguntaba, cuando es resistencia es voltaje sobre intensidad, no era voltaje Ay, ay, por... ay. Profe, si... A mí más me hizo dormir el Villalobos. Yo le estaba probando a usted, profe, le estaba probando, si estaba atento, no Pero- está atento, profe. Pero yo soy pues tu pisada en este momento, Villalobos. Si a ustedes les he dicho que puedan resolver, yo solamente he sido tu pisada para que tus compañeros puedan ver. Profe Villalobos está ahí. Bien, Otra cosa está por los que haciendo. se han Ahí dado está. cuenta, bien por los que se han dado cuenta. Entonces, la resistencia es voltaje arriba está y intensidad está abajo. Voltaje 110 dividido entre 3 sería. ¿Ah? Eso es la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia, Villalobos? ¿Dónde está? Calcula. ¿Qué estoy diciendo mi? Villalobos, 36,6. ya 36,6. ¿No? 36,6 6 ohmios. ovnis. Entonces, eso es el resultado. ¿Bien? Ok, alguien más estaba levantando la mano, creo. Ah, me imagino que habrá sido por el mismo Ya caso. durmió Villalobos. Ya, eso. Ya durmió Villalobos. Ya, continuamos, caballeros. Sistemas del aire acondicionado y calefacción. Hasta aquí creo que sería básicamente el multímetro. Entonces vamos a seguir avanzando sobre eso, no hay problema. Entonces, para no cansarles mucho, voy a reproducir como parte de introducción. Es un tutorial que yo he preparado ya en el vehículo, ya explicando sobre los aires acondicionados. Entonces, vamos por ello. Aguárdeme un ratito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tarea? Está bien. ¿Dónde Ok, electrónica. Apaguen sus audios, caballeros. Funcionamiento, a ver, a ver. Ayúdame, Profe, Sí, decirle que ya subió mi video mientras lo coloca el video. Lo que lo coloca. ya, está Decirle bien. ya lo subí mi video, profe, ya le debe haber llegado ya de Alan Flores. Ya, después de las clases yo voy a Ya subió mi video ya, profe. revisar, ¿ya? Son 2 videos, profe. Ya, está bien. Al grupo. No es eso. No. Por la otra metido. Ya, ok, aguárdame un ratito, voy a... A ver, resolver. No es esto. Aguárdame un ratito, no hay. Aquí está, ya lo pillé. El tutorial que he grabado. Atentos, por favor, caballeros. Ya, ya. Con mucho tiempo y con mucho esfuerzo he podido grabar este tutorial para poderles mostrar, ya para que ustedes igual aprendan de la mejor manera. Incluso aquí estoy explicando estando en el auto, estoy explicando en una maqueta, les estoy explicando pasando por los vehículos, cuál es el compresor, por qué conducto está pasando, cuáles son los... Entonces, les estoy explicando en las maquetas, en el taller. Entonces, todo ello he agrupado a este tutorial, donde creo que es un tutorial completo. ¿Ya? Entonces, voy a reproducir.
y quiero que lo vean y posteriormente de esto vamos a ir discutiendo las próximas clases. Profe, el audio. Profe, está sin audio, profe. No hay audio, profe. Compañeros, está sin audio. ¿Están todos sin audio? Sí, estamos sin audio todos. Sí, todos estamos sin audio. Estamos sin audio. ¿Qué? Positivo sin audio. Profe, no estoy entendiendo nada. Está sin audio. No se escucha el audio, profe. Estamos sin audio. Hay que llamar al profesor por WhatsApp. Ese es el control de mando. Le vamos a dar a encender el aire acondicionado. Ese es el botón de encendido y apagado. Ahí está. ¿Qué es lo que quiere seleccionar? ¿Calefacción o aire frío? Ahí está indicando en la pantalla del display la refrigeración frontal como también inferior. El like, colega. El like, compañero. Seguí, está bien. Sí, seguí. Ahí está como un potenciómetro. Ese es para regular ya sea frío o caliente. Al momento de presionar lo que es el encendido del botón off o auto, ya se enciende ya lo que es el compresor y empieza a funcionar el aire acondicionado del vehículo. Ahí está probando que está soplando el aire fresco. Ahí está la graduación, la temperatura de 25 grados centígrados. Esa es su frecuencia que él ha programado. Ahí lo está subiendo más y más. Es para que mientras más lo suba, más lo suba lo que es la frecuencia, entonces es menos soplo que va a soplar la turbina. Mientras más vaya bajando, va a ir más enfriando el tema del
del aire. Ese profesor, che, no escucha. A ver, sigue explicando por ahí. ¿Dónde se ha ido el profe? ¿Por qué ha cortado su audio? Profe, entonces, tenía una duda. Todo, pucha, igual que copas, entonces, che. Un ratito explica Torre y después se hace Pepa. No entiendo nada. O alguien que está entendiendo. Está haciendo hora el profesor. Ahí están viendo lo que es la cañería, lo que es la entrada y el retorno de lo que es el gas. El gas que va directo al compresor y lo que es el evaporador. El evaporador es el que lleva lado del radiador, si no me equivoco. Y el condensador es el que lleva adentro. Ahí estamos viendo lo que es el compresor. Al apretar el botón de adentro del tablero, hace que active, ahí lo vemos ese enchufe, llega ahí al compresor, ese voltaje, y entonces va y activa lo que es el compresor, haciendo dar el giro. Es por eso muchas veces que el motor llega a gastar un poco más de combustible, ya que el compresor está trabajando, y hay veces llega incluso un poquito a subir la temperatura, lo que es del motor, ¿no? En este caso, ahí estamos mostrando lo que es, si no me equivoco, es el condensador, ¿sí? El condensador. Y ya está mostrando. A ver. Ahí está lo que muchos conocemos como turbina. Esa turbina hace que expulse lo que es el evaporador. El evaporador es como, digamos, como
como el refrigerador. Ese refrigerador, el refrigerador, digamos, congela. Y entonces, si muchas veces se han visto en la heladera lo que es lo que llaman hielo seco, ¿no ve? Entonces, cuando usted Esto es el conducto de baja presión que está entrando al compresor, ya, en 2548 PSI. Esto es la alimentación de 12 voltios tensión de la batería. Esto es el interruptor de encendido, ¿no? Del embrague del compresor. Ok, esto es el evaporador en funcionamiento. Esto es el preostato de alta presión, de salida H. A través de estos conductos va a salir un aproximado de 115 a 225 PSI de presión, ¿no? ¿Dónde va a ir? Al radiador, o llamado también evaporador en sí. Está la ventiladora, que le ayuda a enfriar. Esto es el filtro, ¿ya? Y donde se quedan todas las impurezas, donde se almacena en sí. Esto es el conducto, ¿ya? Ok, ahora se puede apreciar aquí el evaporador en sí. Esto fue todo por hoy. Estaré grabando otros videos. Espero que les haya gustado. Sin otro particular, me despido y éxitos. Cuídense en estos tiempos de pandemia. Sistemas del aire acondicionado y calefacción. Soy el docente de mecánica Copa Coro Juan. Cualquier requerimiento me lo hacen saber. Hasta pronto, permiso. Muy bien explicado, profe. Muy buen video. ¿Ha reproducido bien el audio o no? No lo he puesto para... No se escuchaba nada. Bro, no había Profe, ningún audio. estaba sin audio. No se entendió nada. Al reproducir, me olvidé colocar para reproducir la calidad de audio. Ya, de todos modos no hay problema. Yo se los voy a enviar. He subido a mi canal. Ya se los voy a enviar el link para que en sus tiempos libres puedan verlo. Ya está casi completo. Entonces, de todo eso vamos a ir hablando ahora en esta clase. Entonces, comenzamos. Ya. Ok, ok, ok. Ya. A ver, espérame un ratito. Entonces, al, eh, al, vehicular, al auxiliar. el R 134 ecológica. Ya, ahora sí comenzamos. Bien. Una pregunta, caballeros, que estoy pensando dar otro trabajito. Ya, de ese modo igual ustedes, pues, aprenden mejor, ¿no? Para aquellos que siquiera nunca han visto o es que nunca han curioseado de aires acondicionados, aquellos que prácticamente ni conocen compresora, porque apuesto que hay personas que ni conocen compresora, ¿qué es compresora? Compresor de aire en el vehículo. Entonces, siquiera con esta investigación, pues va a ir a curiosear cuál es la compresora del vehículo. Su vehículo tiene compresor de aire o no tiene compresor. Y entre otras, por ejemplo, el presustato. ¿Cuál es el presustato H y cuál es el presustato L? Entonces, siquiera va a ir a curiosear cuál es el sensor de presión de presión del aire acondicionado, por ejemplo. ¿Cuál es el intercooler o el condensador? ¿Cuál es el evaporador?
Ya ha cortado su audio, profe. Está mal, profe, está mal. Ya está mal la computadora, profe. Tiene virus. Ya. Como les Profe, su decía, audio. ahora, ¿me escuchan? Está pues todo bien. Entonces, Escuche mejor. está claro, ¿no es cierto? Está Sí, Ahora sí, fuerte. profe, te escuchamos. Ya. Bien, les decía, ¿quién puede tener problemas en grabar sobre el aire acondicionado en un vehículo? Ya, ¿quién va a tener dificultades? ¿Quién no va a poder? Porque eso es lo que estoy pensando darles como otro trabajo práctico para que ustedes puedan igual siga aprendiendo, viendo las cosas. Siquiera por el tema del trabajo práctico, pues van a ir a curiosear siquiera en el vehículo. Ya van a ver cuál es el intercooler, van a ver el presostato, van a ver los ductos de alta presión, de baja presión, van a ir a ver lo que es el evaporador, cuál es el evaporador, cuál es el filtro deshidratador, por ejemplo. En ese video, pues tienen que ir siquiera con esa excusa y a ir a ver, ¿no ve? Entonces así uno aprende mejor. ¿Quién puede tener dificultades? ¿Quién no va a poder? Quiero que me digan eso. Si hay unos dos o tres, pues básicamente, o si es mucho que no van a poder, pues no les doy el trabajo. Entonces, tienes la palabra. Profe, ¿qué clase de gas se pone al vehicular? ¿El R32 o el A34 ecológico? Eres 132. Pero eso no fue mi pregunta. Entonces, yo he preguntado Profe, quién no va a poder grabar ese video como profe, trabajo práctico. Si son mayoría, pues no les doy, ¿no? Ya John Lambeto, ¿por qué no vas a poder? Profe, paro muy ocupado, la verdad, y no tengo tiempito. No, es que no paro, digamos, en un solo lugar, paro viajando por diferentes lugares y no tengo, o sea, un tiempo para poder hacer realizar el trabajo. Pero si el video es cuestión de 5 minutos máximo, es mejor todavía si paras viajando, porque ya estás viajando en auto, ¿no es cierto? Un aire acondicionado, profe, viaja él. Mejor explicaría. Claro, mejor explicando vas a viajar, cómo se enciende el aire acondicionado, cuál es el calefacción. John Lambeto, te estoy hablando. Profe, ¿se refiere a la parte interna del vehículo o la parte externa de donde están todo lo que es el calefón, de todo lo que es Importante. No, número uno, compresor. ¿Qué es lo que hace? Como su nombre mismo indica, comprime. ¿Qué cosa? Lo que es el gas del aire acondicionado. Número dos, denominado como radiador o prácticamente como intercooler también llamado, radiador. El radiador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es enfriar, ya simplemente enfría. De un estado X pasa a otro estado, ¿no? Bien, ahora el filtro secador sería el tercer componente. Esto es el filtro secador, ya donde se almacena ya lo que es el aire acondicionado, el gas, y a la vez, en este caso, el filtro secador ya filtra, por eso dice filtro, es donde se limpia o se detiene todas las impurezas, suciedad y todo lo demás. Número 4 de los componentes, válvula de expansión. Esta válvula de expansión ya se encarga de poder distribuir. Por aquí entra y por ahí sale, y por ahí entra también baja presión y sale también baja presión, ¿no? Válvula de expansión, expande, ¿no? Distribuye. Con otros nombres, válvula distribuidora también es llamado, porque distribuye. Por último, número 5 es el evaporador. El evaporador que va al interior del vehículo, pues es un equipo de plástico que al interior del evaporador tiene un ventilador. A través de ese evaporador, pues sale
lo que es el aire frío o caliente. Ya después del evaporador, ¿dónde? Difusores. Al interior del vehículo tiene sus difusores a cada lado, ¿no es cierto? En cada lugar de donde sale el aire acondicionado. Son los difusores. Entonces, el otro que me falta aquí es la ventiladora. La ventiladora es la misma ventiladora que utilizamos para refrigerar el radiador. Entonces, ahí a la misma, pues el compresor, ya básicamente, perdón, el condensador, en este caso, está detrás del radiador, ¿no? Y juntamente con el ventilador y la ventiladora, pues succiona aire y pasa un corriente de aire a través del condensador, enfriando, ¿no? Y aquí está representado pues, por colores. El rojo significa alta presión, que el gas del aire acondicionado está bien comprimido. Y el amarillo significa lo mismo, alta presión, pero en estado líquido. ¿Ya? Y el azul significa que ese gas está ya a baja presión para evaporar ya, para botar aire frío, pero en forma líquido está. Y luego ese color celeste representa o significa el color celeste que es baja presión, pero en forma gaseoso. Y es en baja presión y estado gaseoso sale el aire acondicionado a través de los difusores. Bien, en cuanto a puedo explicarles, caballeros, a grandes rasgos y todo ello vamos a continuar el día jueves, explicando detalladamente. Entonces, estás levantando la mano, tienes la palabra. Profe, ¿qué pasaría, digamos, en este caso, esté trabajando, digamos, lo que es el sistema de aire acondicionado, ¿no? Y no esté refrigerando el evaporador, digamos, el ventilador. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque yo... Ya. No sé si te he entendido la pregunta, pero es lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la ventiladora no está funcionando? ¿No es cierto? ¿O no? Claro, pues, a eso me refiero, Ya, pues, porque la ya, lo que va a hacer es simplemente lo siguiente, si la ventiladora ya no va a funcionar, lo que hace en este caso es lo siguiente, no va a poder enfriar muy bien, porque la ventiladora, ¿qué es lo que hace? Pues hace de que pase lo que es el corriente de aire, y ese corriente de aire empieza a enfriar, ya empieza a enfriar para lo que es el aire acondicionado. Ya ayuda, simplemente ayuda, no hace otra cosa más. Ahora, cuando no funciona, entonces en ese caso, pues el aire no es difícil de enfriar. Ya demora en enfriar y transcurso de eso, pues lo que es para refrigerar no va a refrigerar básicamente rápido, rápido. Ya, pero igual va a seguir enfriando. ¿Por qué? Porque sin ventilador o ventilador igual. Ya, porque el sistema para eso está diseñado. Bien, profe, y en mi al último tengo todavía otro ventilador, el que va a ir evaporando. Excelente, esa ventiladora, la ventiladora común y corriente, ya, para los que de repente se están confundiendo, es la ventiladora común y corriente que utilizamos en el vehículo. Lo que hace es simplemente, pues, llevar corriente de aire y eso tiene que enfriar. Y si no pasa eso, el aire acondicionado funciona, sin la ventiladora igual funciona, como les decía, normal funciona. Solo que el sistema se está forzando, ya, y los conductos de baja presión van a empezar a calentarse. Y ya va a buscar en algún momento una rajadura o algo, pues pum, puede reventar o lo que sea. ¿Por qué? Porque hay alta presión. Cuando es caliente, pues está en alta presión y no pasa a un estado líquido menos a gaseoso, ¿no? Incluso puede llegar al evaporador en forma líquida, gaseoso. Al evaporador tiene que llegar en forma de estado gaseoso, pero en frío. ¿No ve? A veces, muchas veces llega pues en forma líquida y por eso en otros vehículos incluso se le echó de agua, ¿no es cierto? Ya adentro, al interior del vehículo. ¿Por qué? Porque en forma líquido pasa y no llega al estado gaseoso en el evaporador, en el punto número 5.
Ya, y como la presión está mayor, pues puedes reventar por cualquier lado, puedes reventar. Y los conductos van a estar calientes, ¿no? Calientes. Entonces el ventilador no impide que no funcione, sino ayuda a que enfríe. ¿Ya? Entonces, eso y más vamos a continuar al siguiente clase. Por último, Grover Maita Dubiri, tienes la palabra. Profe, ¿por qué en algunos casos cuando pones, digamos, el ventilador en caliente, bota ya solo frío, ya no bota caliente? ¿Cómo? O sea, cuando pones la calefacción, digamos, está en frío y está botando normalmente frío, pero cuando ya en las mañanas pones la calefacción en caliente, pero igualmente sigue frío. ¿Por qué razón sigue botando frío? Ya, bien, no sé si te he entendido la pregunta, mi auricular está demasiado mal. Ya, vamos a continuar. Básicamente, el aire acondicionado, en este caso, cuando escoges la perilla, ya estás seleccionando para botar aire caliente o aire frío. Uno, si la perilla está mal y no está ordenando o no está regulando, pues básicamente eso, el primer paso es eso. Ya puedo decir el primer paso, el primer sospechoso es tu perilla no sirve. Si prácticamente si estás seleccionando caliente y sigue botando frío, no, entonces ¿cuál es el problema? Pues inicialmente no te obedece en la perilla. Eso es uno, ya. Porque generalmente caliente bota normal, simplemente suficiente que funcione la ventiladora en el evaporador, ya bota caliente. ¿Por qué? Porque el motor mismo ya empieza a calentar. E incluso bota caliente el calefacción, sigue funcionando a pesar de que cuando no tiene gas refrigerante, ya cuando no tiene gas de aire acondicionado, igual sigue botando, el calefacción sigue funcionando. ¿No? Sigue funcionando y tiene que funcionar. Eso sí pasa cuando el compresor no embraga, no activa, ya, o no bota presión, o está obstruido algo, o la ventiladora en este caso del evaporador está mal, ya puede ser que no bote aire frío más bien, pero caliente siempre bota, siempre bota. Ya, si el sistema está bien. Desde luego, si tiene algunas rajaduras, si tiene fuga o no está funcionando absolutamente nada, pues no va a botar nada. Profe, pero la calefacción trabaja con el agua refrigerante del motor, ¿no, profe? Claro que sí, trabaja con eso, pero ya con el calor del motor, ya igual bota aire caliente. El calefacción siempre va a haber, por eso nunca es difícil de que bote aire caliente. Hazle funcionar a tu vehículo sin agua, igual va a botar caliente. Bota caliente. Porque el motor mismo está calentando, ¿no ve? Profe, una Pero pregunta. frío sí, a veces no bota frío porque no tiene gas, no embraga, cuando pasa cualquier cosa. Ya, diga entonces. ¿Qué pasaría, digamos, si mi cooler o ventiladora del evaporador suena, profe? Sería de trancar. ¿Cómo? Repita. De que en el ¿Ventilador qué hace? del evaporador, el ventilador del evaporador, ¿no ve? Ya. Dentro tiene un sonidito. No sé qué lleva ahí, pura herramienta, ¿no? No, se escucha, digamos. ¿El rodamiento qué cosa? No sé si llevaría. Dentro del evaporador no hay otra cosa que está girando, simplemente lo que gira es la ventiladora nada más. La Igual que puede ventiladora es ser el único que gira y la ventiladora desde luego tiene un rodamiento. o los carbones igual pueden ser ese ruido. ¿Qué?
O los carbones igual pueden hacer ese ruido. Es probable también, ¿no? No, no mucho, pero es más probable el rodamiento de la ventiladora. Eso silba. Muchas veces silba también el aire mismo, silba, ¿no? Dependiendo qué clase sea.